la profesora Marcela por la invitación, ¿verdad? Le comentaba ahora antes que para el sistema es un orgullo y para mi persona también, ¿verdad? Poder colaborar con las diferentes instancias de la universidad. En este caso, bueno, a la profesora Marcela. Y pues no, ¿verdad? Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el manual Chicago Deusto, ¿verdad? Que es la adaptación en español del manual Chicago como tal. En realidad, pues, las variantes son pocas del Chicago en inglés y este Chicago Deusto, que es una edición adaptada al español. Primero que todo, comentarles acá que es importante que ustedes sepan que el sistema de bibliotecas tiene el libro o el manual a disposición de toda la comunidad universitaria. Esto mediante dos tipos de, sí, dos estilos de documentos, ¿verdad? Entonces, el número uno sería en forma digital, el manual, el más actual, ¿verdad? Lo podemos encontrar de forma digital en una base de datos suscrita que se llama El Libro, como acá está colocado. Entonces, ¿verdad? Esa es una forma de obtener el documento. Ese documento está ahí disponible 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces, ¿verdad? Es bastante importante que ustedes sepan que está la parte digital y también hay unos cuantos libros o manuales en formato impreso. Está en las diferentes bibliotecas, ¿verdad? En este caso está en 4 bibliotecas distintas, en la Eugenio Fonseca Tortos, en la sede del Atlántico, en la Carlos Monge Alfaro y en el recinto de Paraíso podemos encontrar este ejemplar con la asignatura 808.027 M294MA. Entonces ahí están las alternativas, ¿verdad? Por si tienen alguna duda, consulta, entonces pues pueden ir directamente a la fuente original. Vamos a iniciar ya propiamente con lo que es el manual. Este manual, Chicago Deusto, consta de 16 capítulos, ¿verdad? Entonces, el manual en sí se divide en 3 partes. La primera parte abarca del capítulo 1 al 4, que son, o habla un poco sobre el proceso de edición. Después del capítulo 5 al capítulo 13, hablamos de estilo y el uso lingüístico. Y hay una tercera parte que es en la que nosotros mayormente ponemos atención y también impartimos las charlas y nos enfocamos en el capítulo 14, 15 y 16, ¿verdad? Que es básicamente la documentación como tal. De esto, bueno, vamos a hablar hoy, como mencioné, de estos capítulos. Voy a abarcar un poco el capítulo 13, porque habla de citas y diálogos, y más de lleno el capítulo 14 y capítulo 15. Capítulo 14 son las notas y bibliografías, y el 15 son citas autor-año. Esto es bueno porque este manual divide su forma de citar y redactar las bibliografías por referencias en 2 estilos, ¿verdad? En 2 formas. Así lo permite. Notas y bibliografías normalmente es utilizado para humanidades y el autor año principalmente es para ciencias físicas, naturales y las ciencias sociales. Entonces, bueno, a grosso modo, así está dividido este manual, ¿verdad? Sí mencionar que es bastante flexible. Acá, bueno, cada estudiante tiene que acogerse a lo que diga su docente o la escuela, ¿verdad? En cuál estilo de citación usar, ya sea notas y bibliografía o autor año. Acá vamos a ver las dos formas. Y bueno, si tienen alguna consulta o alguna duda, tal vez la profe me pueda ayudar ahí a leer el chat, ¿verdad? Y yo voy a tratar de aclarar esas dudas o consultas. Así es. Primero que todo, me parece importante refrescar un poco qué es una cita, ¿verdad? Una cita corresponde a un extracto
exacto o parafraseado de ideas o teorías expresadas en otro documento por otro autor. Entonces, estas se tienen que identificar en el texto de manera que para el lector sea posible recurrir a la fuente principal de forma fácil. Entonces, ¿verdad? Ya sea en Chicago o en otro estilo de citación, las citas siempre tienen que apegarse a lo que diga el manual, a lo que diga la escuela o la facultad. Entonces, ¿verdad? Es importante darle el crédito a las otras personas, a los otros autores, y pues, ¿verdad? Evitar caer en plagio. Entonces, para eso existen los manuales, y hoy vamos a ver esta en específico, Chicago del Sur. Entrando un poco ya más en materia, y lo que es el capítulo 14, notas y bibliografía. A grandes rasgos, este capítulo lo podemos dividir de la siguiente manera, o yo lo hago de la siguiente manera, ¿verdad? Tenemos, número 1, la cita, que va en el texto. Después, una nota, que va al pie de página o al final del texto. Y una bibliografía, ¿verdad? Entonces, esos son como los tres elementos que vamos a encontrar en este estilo de citación, notas, bibliografía. En cuanto a las citas textuales, dice que el texto citado puede aparecer o bien insertado en el propio texto, entre comillas, de esta forma, como tenemos acá, estas comillas se llaman latinas, o bien separado del texto en párrafo aparte, lo que conocemos como una cita larga. Entonces ya aquí tenemos cita corta y cita larga y sus respectivos lineamientos. Entonces, por ejemplo, en cita corta, ¿cómo identificar una cita corta? Bueno, son hasta 5 líneas completas, o bien el manual también indica que pueden ser 100 palabras. Ahí, ¿verdad? Nosotros seleccionamos qué nos queda mejor, contar las 5 líneas o contar 100 palabras. Este texto debe ser insertado en el cuerpo del trabajo, y además va a ir entre comillas latinas. Entonces, eso es una cita corta. Si ya el documento o la cita pasa de esas 5 líneas, ¿verdad? Que ya serían 6 o más líneas, entonces ya sería una cita larga, ¿verdad? Como usted mencionó. Esta cita se va a colocar en un párrafo separado o aparte. Debe incluir un margen al lado izquierdo de aproximadamente 2 centímetros. Y otro detalle es que va sin comillas. Después de la cita, sea corta o larga, y del signo de puntuación, colocar el número de cita en superíndice. ¿Por qué? Bueno, porque este estilo de citación trabaja con ese modelo de superíndice. Ya vamos a ver en los ejemplos, y ahí cualquier cosa, vamos a ver si son 5 renglones. Perdón, aquí hay una pregunta. Entonces, si son 5 renglones, y sí, si son, vamos a ver, si son 5 líneas o renglones, ¿sí? Como lo quieras llamar, es una cita corta. Si ya me paso al renglón 6 o a la línea 6, porque ellos lo llaman por líneas, entonces ya es una cita larga, y ahí tendría que colocarlo en un párrafo aparte y dejando el margen al lado izquierdo, y tampoco se le ponen comillas. Mencionaba que, bueno, esto después de la cita se debe colocar el superíndice, y más o menos acá está el ejemplo, ¿verdad? De lo que es una cita corta. Entonces podemos ver que acá, como dice el texto, dice: como afirma Antonio Costa, el cine se puede abordar, y aquí empieza la cita textual corta, ¿verdad? Como un hecho estético, como un hecho comunicativo, y cierro con comillas, punto, y coloco el superíndice. Eso es una nota corta. A lo contrario de la cita larga, que estamos hablando de 100 palabras o 6 líneas o más, entonces cuando sucede eso, coloco el párrafo aparte, dejando un margen acá al lado izquierdo, sin comillas, pero el superíndice siempre se coloca. Importante, al realizar una paráfrasis, nada más se omiten las comillas. Todo lo demás lo podemos aplicar.
Ya vimos lo que son las citas, ¿verdad? Ahora vamos como a la segunda parte de este estilo, ¿verdad? Que son las notas, que dice que puede ir al pie de la página o al final del documento. Deben estar numeradas o corresponden a las llamadas incluidas en el texto, que lo hablamos, que va en forma de superíndice. Y en el caso de las obras electrónicas, deben de llevar o tener el hipervínculo. La numeración es consecutiva, esto es muy importante, ¿verdad? Se puede reiniciar esa numeración en cada capítulo. Ahora, vuelvo a lo del inicio, ¿verdad? Esto va a depender de lo que diga el docente, de lo que diga la facultad o la escuela, ¿verdad? Podría ser que la escuela diga, no, no quiero que reinicie la numeración, entonces ahí usted la tendría que continuar. Pero bueno, eso es lo que más o menos dice el manual. ¿Verdad? Pero en sí el manual es bastante flexible, es bastante, digamos, versátil en ese sentido, ¿verdad? También tienen las notas un formato similar al del texto corrido, ¿verdad? Estos elementos que están en las notas deben estar separados por comas o paréntesis. ¿Y cuáles elementos? Bueno, debe ir el autor, coma, título del documento en cursiva. Entre paréntesis debe de ir los datos de publicación. Cierro el paréntesis, coma y la página. Inclusive en Chicago esto se dice que la página es opcional. Sin embargo, pues a mi criterio, yo pienso que sí es muy importante colocar la página ahora para llevar a los lectores al punto exacto o a la lectura exacta, ¿verdad? La página exacta de donde yo tomé la cita. La primera línea debe tener una sangría. Entonces, nada más para recapitular, esto es la cita que nosotros colocamos en nuestro texto y esta es una nota que está colocada al pie de página donde vemos que debe ser igual este número superíndice, número 1, la nota 1 o la cita 1 con la nota 1. Vemos el nombre del autor. Importante, aquí ponemos nombre, apellidos, coma, el título del documento en letra cursiva, entre paréntesis los datos de publicación, cierro el paréntesis, coma y el número de página, punto. Entonces, más o menos esto es la estructura de la cita, las notas y más adelante vamos a ver la tercera parte de este estilo que es la bibliografía como tal, ¿verdad? Ahora, estas notas pueden tener algunas variantes. Importante mencionar que hay una nota completa y se puede también abreviar esa nota, como lo vemos acá en el ejemplo. Vamos a ver, tengo otra pregunta acá que dice, ¿qué es el número de página? Ese último que aparece. Sería como este. Bueno, eso es exactamente de donde yo estoy tomando la cita del documento original, ¿verdad? Entonces, podría ser que, vamos a devolverme, esta frase exacta, que está entre comillas latinas, está en la página 8 de este documento. Eso quiere decir este numerito, ese número de página, pues. Entonces, para los lectores es muy sencillo localizar esta cita, ¿verdad? Y tomar en cuenta que eso fue tomado de otra persona, otra idea, otro autor, ¿verdad? Entonces, nosotros al redactar nuestro documento, pues estamos apoyando nuestro trabajo, nuestra investigación en lo que dijo Jorge Enrique Romero Pérez en su trabajo, ¿verdad? El régimen de autonomía, etcétera. Entonces, ¿dónde? Exactamente en la página 8. Más o menos así funciona. Si tienen alguna duda, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Yo ahí voy a tratar de ir leyendo los mensajes y si no, la profe me va a ayudar, Marcela. Gracias por la pregunta. Les mencionaba que hay variantes en las notas. Lo primero que vamos a topar es una nota completa, ¿verdad? Donde lleva todos los datos.
Y después de que yo coloque una nota completa, puedo abreviar las siguientes. Y bueno, ¿cómo se hace esa abreviatura? Bueno, ponemos solamente los apellidos del autor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta nota 8 es la cita abreviada de la nota número 1, ¿verdad? Entonces, la nota 1 siempre tiene que ir completa, o la primera vez, perdón, que yo cito a un autor con un documento, debe de colocarse de forma completa, y posteriormente pues yo puedo colocar las citas de ese mismo autor y ese mismo documento de forma abreviada, como lo vemos acá. Entonces, sí varía un poco, ¿verdad? Aquí ya ingreso por apellidos, inclusive el título ya lo acortamos un poco, y la página sí hay que colocarla, ¿verdad? Probablemente esto sí va a variar de la cita completa a la cita corta, ¿verdad? Cuesta mucho encontrar eh, o tomar citas de una misma página, pero bueno, sí sucede y ahorita lo vamos a ver más adelante. Esta nota de acá, que ya lo mencioné, dice: al citar una obra por primera vez debe colocarse en la nota todos los detalles. Las siguientes citas, perdón, solo requieren una forma abreviada. Entonces, más o menos era lo que estamos diciendo. Hablando un poco más sobre las citas abreviadas en nota, dice que la forma más habitual consiste en el apellido del autor y el título principal de la obra que se cita, normalmente acortados y consta de más de 4 palabras, ¿verdad? Esto estamos hablando del título, como los ejemplos 4, 5 y 6. Entonces, viendo acá el ejemplo, podría yo decir que la cita o la nota 4 es una cita abreviada de la nota número 1, ¿verdad? Y si podemos ver, pues tenemos el mismo autor, solamente que en la cita completa ingresamos por nombre, apellidos, y en la cita abreviada solamente por autor, y también acortamos el título, coma y número de página. Lo mismo sucede en la 5, que es la nota abreviada de la 2, y la 6, que es la nota abreviada de la 3. Los títulos de 4 palabras o menos rara vez se acortan, entonces bien podríamos dejarlos igual. Esto siempre y cuando sean de 4 o menos palabras. Los determinantes normalmente se omiten. Determinantes son artículos, ¿verdad? El, la, un, una, etcétera. El título se escribe en cursiva o en redonda, entre comillas, dependiendo de cómo aparezca en el título completo, ¿verdad? Entonces, este sí lo vamos a respetar. Si en la cita completa, ¿verdad? Viendo la cita número 1, está en cursiva, porque es el título principal, entonces en la nota abreviada también debemos colocarlo en letra cursiva. Por lo contrario, si es un título de un artículo de revista, ¿verdad? O un capítulo de un libro, esto se coloca entre comillas y con letra redonda. Entonces también debemos respetar esto que está en el capítulo, en la cita número 3, ¿verdad? Aquí está. Inclusive aquí ya omitimos los determinantes, ¿verdad? Que llaman ellos en el manual. También otra variante o algún caso que nos puede pasar en la nota puede ser una remisión de cita completa. ¿Y cuándo hacemos esto? Bueno, cuando las referencias a una fuente concreta están alejadas entre sí. A los lectores que encuentren la forma breve les puede ser de ayuda una remisión a la nota original. Entonces, una remisión se puede hacer. ¿Y cómo se hace? Bueno, inclusive, bueno, esto es una nota abreviada, y después de la página, entre paréntesis, vamos a poner dónde está la cita completa. Eso se puede hacer, lo permite el manual. En este caso lo pusieron de esta forma: véase capítulo 3, nota número 5. Entonces, para un lector es mucho más sencillo, ¿verdad? Si ya yo voy por el capítulo, no sé, 8 o 9 y veo una cita corta, pues es más sencillo que me den este dato, ¿verdad? Para yo corroborar esa nota o cita completa. También podemos utilizar lo que es el IBIT. La abreviatura IBIT significa en el mismo lugar.
y normalmente se refiere a una obra que se ha citado inmediatamente anterior. Bueno, es importante aclarar acá que solamente se puede utilizar cuando ha sido inmediatamente anterior, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este caso que tenemos acá, podríamos decir que la nota 5, que está abreviada, y la 6, la 7 y la 8 son exactamente del mismo autor y el mismo documento, lo único que diferente página. ¿Por qué en la 7 no hay página? Bueno, porque tomamos la cita exactamente de estas páginas, ¿verdad? Entonces le estamos diciendo al lector que es exactamente al 5 y al 6, ¿verdad? Con las mismas páginas de las 6. Ya en de la 8 a la 9 es otro autor, otro título, entonces ya debemos de colocar los datos de forma abreviada. Acá, ¿verdad? Como ya lo hablamos anteriormente, pues muy posiblemente la nota completa la podríamos encontrar anterior al número 9. Y la 10 y 11 entonces son exactamente igual a la cita número 9. También es importante mencionar acá que podemos colocar comentarios y notas en el texto. Entonces es bastante flexible este manual y este estilo de citación, ¿verdad? Que nos permite hacer esto. Antes voy a ver, creo que hay una consulta acá. Dice, vamos a ver, ¿esa información es del documento original que estoy citando o es donde usé la cita yo de lo que estoy escribiendo? Es donde está la cita con los datos completas o la nota completa. Ahí es donde yo hago la referencia, ¿verdad? Ese sería el caso del véase, el capítulo, ¿verdad? Entonces yo remito a la persona, al lector, a donde yo realicé la nota completa o la cita completa, ¿verdad? Entonces es del documento que yo estoy redactando. Mencionado, bueno, también hay citas y comentarios o notas en el texto y la cita suele separarse del comentario con un punto. Observaciones tales como el subrayado es mío se pone entre paréntesis. Entonces estos dos ejemplos los vamos a ver a continuación. En la cita 11 podemos ver que es un comentario, se escribe después de la página, en este caso pues no es una página, ¿verdad? Sino es otro elemento de localización que es escena 1, punto. Dice que lo escribimos después del punto y nada más colocamos acá el comentario, la aclaración, ¿verdad? O ampliamos lo que nosotros queremos ahí enfatizar. Y por lo contrario, si es algo más aclaratorio, ¿verdad? Algo que yo hice en el documento, dice que se debe cerrar o poner entre paréntesis. Por ejemplo, después de la página, coloco las cursivas son mías, ¿verdad? Es una aclaración. Se puede hacer. Y también, según lo que dice el capítulo 14 y la parte 32, las notas de contenido pueden limitarse a ampliar el texto y no incluir fuentes. Esto se puede hacer bien también, ¿verdad? No necesariamente yo utilizo las notas al pie de página para las citas y las notas, sino que también podría ser para incluir algún comentario, alguna aclaración un poco más grande que no está relacionada con ninguna de las citas. Entonces, eso se puede hacer también. Esa es la parte de las notas, ¿verdad? Pues hay pues más variantes, más cosas, ¿verdad? Pero si no, se me haría muy larga la presentación. Eso creo que es lo más importante y lo que se puede rescatar, ¿verdad? Tal vez lo más utilizado también cuando nosotros vamos redactando nuestro trabajo de investigación. Y a la hora ya de las bibliografías, es importante mencionar que Chicago Deusto dice que no es indispensable realizar la bibliografía, ¿verdad? ¿Esto por qué? Bueno, porque
normalmente todos los documentos van a ir en las notas completas, entonces para cualquier lector le va a ser sencillo localizar los documentos originales o citados. Sin embargo, la bibliografía es opcional, sí, y yo, digamos, pues yo la recomiendo también colocar, ¿verdad? La bibliografía por una cuestión de estructura y de facilidad. Entonces, pues esa es mi recomendación. Una bibliografía básica dice que los elementos se separan con puntos, debe llevar una sangría francesa, nombre y apellido del primer autor se invierte, esto es muy importante, ¿verdad? Entonces, si en la cita completa poníamos nombre, apellido, en las entradas de la bibliografía, pero del primer autor, vamos a invertir estos datos. Los títulos principales van en cursiva, los títulos secundarios en redonda y comillas. Las formas nominales se abrevian, ¿verdad? Esto es como editor, traductor, volumen o editor o edición, ¿verdad? Entonces, ese tipo de formas se abrevian. Y también los datos de publicación no se ponen entre paréntesis. Entonces, sí tiene algunas variantes con respecto a la nota completa, ¿verdad? Que se pone al pie de página. Pero en sí, pues la estructura es casi que la misma. Y básicamente es esta la estructura general, ¿verdad? Que sería apellido, coma, nombre, punto, título en letra cursiva, punto, datos de publicación, ya aquí no ponemos entre paréntesis los datos, coma, el año del documento. Entonces, pues es muy parecida, ¿verdad? Tal vez por eso es que Chicago Deusto dice que no es pues obligatorio ponerla. Pero bueno, repito nuevamente, ¿verdad? Nosotros nos apegamos a lo que nos diga el docente o la escuela y de esa forma vamos a trabajar. También mencionarles que la bibliografía tiene diferentes formas de, digamos, de redacción o de colocarlo yo en el documento, ¿verdad? La que más se utiliza es la bibliografía completa y dice que esta bibliografía completa se coloca al final del documento. El título habitual es bibliografía, tal y como lo vemos en este ejemplo de la pantalla anterior, ¿verdad? Que dice bibliografía y después se coloca la bibliografía. Dice, incluye todos los trabajos que se han citado, excepto comunicaciones personales. Y también este punto que sigue es bastante interesante. Se pueden incluir algunos trabajos relevantes, aunque no se mencione en el texto. Entonces, esto podría ser que yo utilizara algún documento como para guiarme o qué sé yo, y no necesariamente hice citas y notas en mi trabajo. Bueno, si yo considero que es bastante importante o que tiene un papel bueno, ¿verdad? Ese documento que no cité, yo lo puedo agregar en esa lista de referencias, perdón, de bibliografías. Y también esa lista de bibliografías se debe poner en orden alfabético por el apellido del autor, ¿verdad? Recordemos que solamente al primer autor le vamos a dar vuelta al apellido como nombre y el resto, si son dos o más autores, entonces sí va nombre y apellidos. Los otros tipos de bibliografías, bueno, que no vamos a ver acá, son estos: bibliografía selectiva, bibliografía anotada, ensayo bibliográfico y también una lista de obras de autor. Esas son otras opciones que da el manual. Sin embargo, pues la más recomendada, la más usada, es la bibliografía completa. Tengo otra consulta por acá. Dice, buenas tardes, disculpen, vamos a ver, ¿habrá alguna forma de poder ver la grabación? Yo creo que sí, ya con la profe la está grabando, entonces la profe Marcela, yo creo que ella va a tener la grabación por ahí y la puede compartir, no hay ningún problema. Así es, se va subido en la página. Muchas gracias, profesora. Bueno, dicho esto, vamos a ver unos ejemplos, ¿verdad? Los más tal vez utilizados o que nos salgan en la vida real.
¿verdad? Sí decirles que Chicago Deusto y Chicago, pues tienen muchos ejemplos. Entonces, estos son los más representativos. Vamos a empezar con el primero, que sería un libro de un autor único, ¿verdad? Y los ejemplos van a tener esta estructura, la mayoría, donde vamos a tener la cita completa, ¿verdad? Cómo se coloca, después cómo se coloca una cita abreviada y también cómo se coloca la bibliografía. Entonces, estos ejemplos, cada uno de estos ejemplos va a tener esas tres formas de cita completa, cita abreviada y bibliografía. Comenzando con el libro de autor único, dice que la cita completa vamos a colocarla con nombre, apellido, coma, título del documento en cursiva, entre paréntesis, lugar, dos puntos, editorial, coma, año, cierro el paréntesis, coma, y las páginas de donde yo estoy tomando la cita. Si fuese que ya yo haya hecho una cita completa o una nota completa, pues ya yo puedo abreviar esa cita, ¿verdad? ¿Y cómo se abrevia? Apellido, coma, título, coma, página, ¿verdad? Y los ejemplos pues están debajo de lo que yo estoy mencionando. Para su efecto, un libro con un autor, ¿cómo quedaría en la bibliografía? Bueno, apellido, coma, nombre, punto, título en cursiva, punto, lugar, dos puntos, editorial, coma, año del documento. Entonces, más o menos esta es la estructura que nosotros tenemos que tomar para realizar una bibliografía de autor único. Cuando yo me topo con la bibliografía o un documento que tenga dos o tres autores, la cita completa la voy a colocar nombre, apellido del primer autor, coma, nombre, apellido del segundo autor, coma, nombre, apellido del tercer autor. Aquí puede ser y, ¿verdad? Coma, título del documento en letra cursiva, entre paréntesis, lugar, dos puntos, la editorial, coma, año, cierro paréntesis, coma, página. Si quiero abreviar esta cita, bueno, entonces nada más coloco los apellidos de cada uno de los autores. En este caso son tres, ¿verdad? Entonces, apellido del primer autor, apellido del segundo autor, apellido del tercer autor, coma, título, coma, páginas. Entonces quedaría de esta forma, ¿verdad? León, coma, Borrego y Montero, coma, diseño e investigaciones. El título está abreviado, ¿verdad? Recordemos que aquí podemos poner hasta 4 palabras. Y el número de página. En la bibliografía le damos vuelta al primer autor, ¿verdad? Entonces quedaría apellido, coma, nombre del primer autor, y los otros autores ya los coloco normal, nombre, apellido, ¿verdad? Como es el caso de acá, nombre, apellido del segundo autor y nombre, apellido del tercer autor. Luego viene título, lugar editorial y el año. Y ya aquí elimino lo que son los paréntesis. ¿Qué sucede cuando encontramos un documento o un libro con 4 o más autores? Bueno, en la bibliografía se citan todos los autores, muy importante esto. Y en las citas solo el primero seguido de et al. Entonces, en la cita completa voy a poner nombre, apellido del primer autor y seguido voy a poner et al, coma, título en cursiva, entre paréntesis, los datos de publicación, coma, las páginas. Y en la cita abreviada, pues pongo solamente el apellido del primer autor, et al, el título y la página. En cambio, ya en la bibliografía, sí menciona que yo debo colocar los 4, los 5, los 6 autores que tenga el documento. Y pues ahí los pongo, ¿verdad? Solamente al primero le doy vuelta, ¿verdad? Apellido, coma, nombre, el primer autor, y los demás, nombre, apellido. Posteriormente el título del documento en cursiva, lugar, editorial y el año. Cuando es un capítulo de un libro, dice que se debe mencionar nombre, apellido del autor del capítulo, muy importante, coma,
entre comillas y letra redonda, el título del capítulo, cierro las comillas, punto, voy a poner en, y lo que continúa es el título del libro, ¿verdad? Que es el título general, y los títulos generales o principales de una obra se escriben en cursiva, entonces lo coloco en cursiva, coma, editado por apellido, nombre, apellido del editor, después los datos de edición, coma, páginas que abarca el capítulo. Cuando hago una cita abreviada, entonces voy a colocar apellido autor, coma, entre comillas, el título del capítulo y las páginas. Para la bibliografía, entonces coloco el apellido, coma, nombre del autor del capítulo. Es muy importante esto. Entre comillas, el título del capítulo. Nuevamente, coloco el título en letra cursiva. Editado por nombre y apellido del editor, coma, páginas, lugar, editorial y el año. Básicamente esa es la estructura cuando yo cito un capítulo en un libro. ¿Qué sucede si topamos con un libro electrónico? Bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera, ¿verdad? En la cita completa sería nombre, apellido, título, lugar, editorial, año, coma, edición para el medio y el número del capítulo. En la parte abreviada, entonces solamente coloco el apellido, coma, título en letra cursiva y el capítulo, ¿verdad? En este caso, pues aquí, por ejemplo, colocamos capítulo 24. Estos ejemplos son tomados del manual también, entonces casi que hay que seguirlos tal como están acá. Cuando yo quiero realizar una bibliografía de libro electrónico, coloco apellido, coma, nombre del autor, punto, título en letra cursiva, lugar, editorial, año y edición para medio, ¿verdad? Entonces aquí podría, esta parte podría cambiar bien, ¿verdad? Podría ser, no sé, alguna base de datos o qué sé yo, ¿verdad? Ahí puede ser, puede variar mucho. Y los libros que son consultados en línea, que es diferente, ¿verdad? Un libro que está en alguna base de datos. Entonces, dice que la cita completa la vamos a colocar nombre, apellido, título en letra cursiva, lugar, editorial y año entre paréntesis, coma y la dirección electrónica. Entonces, esto es como, pues, digamos, bien sencillo, ¿verdad? Nada más copiar el URL y al final colocarlo. En la cita abreviada, ¿verdad? Vamos a tener el apellido, coma, el título del documento. Y en la bibliografía vamos a colocar el apellido, el nombre del primer autor, el título, el lugar, editorial y año, y también colocamos la dirección URL. Entonces, por eso es que el manual, vuelvo a repetir, tal vez no ponga como indispensable la bibliografía, ¿verdad? Porque si vemos una cita completa y una bibliografía, pues básicamente tienen los mismos elementos, ¿verdad? Bien, podríamos localizar el documento solamente con la cita completa. Pero bueno, no está de más colocar la bibliografía también. En el caso de que nosotros vamos a o queremos citar algún diccionario o alguna enciclopedia o alguno de estos documentos, dice que, bueno, ingresamos por autor, coma, título, coma, la edición, S.V. que significa subverbo y la palabra que se buscó, ¿verdad? Entonces, acá están los ejemplos y en la bibliografía, normalmente la bibliografía se omite, pero si es necesario se realiza de la siguiente manera, ¿verdad? No es indispensable colocar la bibliografía para este tipo de documentos, sin embargo, sí se puede colocar y sería apellido, coma, autor, título, lugar, editorial y año. Si realizamos una entrevista para nuestra investigación, ¿verdad? Entonces, esta entrevista nosotros la tenemos que citar en el cuerpo del trabajo, en el desarrollo.
¿verdad? Y se hace de la siguiente manera: autor, apellido de entrevistado, los atestados, que podría ser director ejecutivo o, no sé, jefe de policía, etcétera, ¿verdad? Y ponemos coma, en conversación con el autor, mes y año. Entonces, esa fecha sí tiene que ser bastante exacta. La cita abreviada, coloco el apellido del entrevistado y colocamos que fue una conversación solamente. Y recordemos que este tipo de documentos no se les realiza la bibliografía. Bueno, ¿por qué no se realiza la bibliografía? Porque normalmente cuando son entrevistas inéditas o documentos, ¿verdad? Por ejemplo, correos electrónicos, algún mensaje de texto, pues solamente la persona que hizo la entrevista o el que recibió el mensaje, pues va a tener esa información, ¿verdad? No va a ser localizada en otro lugar. A menos de que sea una entrevista y esta entrevista sea grabada y posteriormente, no sé, la suban a YouTube. Entonces ya ahí el medio sí cambia y esa entrevista, pues yo la tengo que citar y también tengo que realizar la bibliografía respectiva. Cuando topamos con una tesis, ¿verdad? Y nosotros la citamos en nuestro trabajo, la cita completa quedaría de la siguiente manera: nombre, apellido, entre comillas, título de la tesis, entre paréntesis vamos a colocar el nivel el nivel académico que estamos optando, ¿verdad? En este caso sería una tesis doctoral o podría ser tesis de licenciatura, coma, universidad, coma, año, cierro el paréntesis, coma, página y dirección electrónica, si se tiene, si está en línea. Si no, pues nada más se omite ese paso. Y en la parte abreviada pondríamos apellido, entre comillas, título de la tesis y la página que estoy citando. Para la bibliografía, apellido, coma, nombre, entre comillas, el título de la tesis, tesis doctoral, ¿verdad? Universidad, año, y si tenemos la dirección electrónica, entonces la colocamos. Si no, pues como mencioné, no hace falta. Para un tipo de clase, conferencia o alguna ponencia, ¿verdad? O algún congreso, eso se puede citar también y lo haríamos de la siguiente manera: nombre, apellido, entre comillas, título de la actividad y entre paréntesis la conferencia, el lugar y la fecha. Cuando abreviamos las citas, entonces vamos a colocar el apellido y el título de la actividad. En cuanto a la bibliografía, vamos a colocar el apellido, coma, nombre, entre comillas, el título de la actividad, conferencia y el nombre de la conferencia, ¿verdad? En letra cursiva, pronunciada en lugar y la fecha. Acá tenemos una pregunta. Dice, ¿cómo se hace si es una conferencia en línea? Bueno, podríamos colocar el URL acá, los demás datos serían los mismos, sí, los datos serían exactamente igual, ¿verdad? No hay mucha variación. Y colocamos el URL acá, después del punto. O bien, lo podemos tomar como un archivo de YouTube, sí, igual, ajá, como un multimedia. Para el artículo de revista impresa, bueno, vamos a ingresar la cita completa: nombre, apellido, título del artículo, entre comillas, coma, título de la revista. Este título de la revista debe ir en cursiva, ¿verdad? Porque es el título general. Si tiene volumen, se coloca inmediatamente después de ese título, coma, número, año y las páginas. Si no tiene volumen, bueno, nada más omito el dato, ¿verdad? No pasa nada, no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, acá, si no tuviese volumen 56, ¿verdad? Que la revista no trabajara con volumen y número, entonces nada más pongo meta, coma, número 1, ¿verdad? Para abreviar esa cita, colocaría apellido, título del artículo, entre comillas, y las páginas o la página.
Y en la bibliografía, apellido, coma, nombre, título del artículo, entre comillas, título de la revista, otra vez en cursiva, ¿verdad? Volumen, número, año y las páginas. Cuando es un artículo en línea, ¿verdad? Un artículo de revista en línea, entonces yo lo que voy a hacer es colocar el nombre en la cita completa, perdón, el nombre, apellido, título del artículo, entre comillas, título de la revista, volumen, número, páginas, y acá voy a colocar lo que es el DOI o el URL. Entonces, inmediatamente después de las páginas, coma, copio y pego el DOI o el URL. Y en la cita abreviada quedaría apellido, entre paréntesis, se me fue el nombre, entre comillas, el título del artículo y la página o las páginas. Para la bibliografía iría el apellido, coma, nombre, título del artículo, título de la revista, volumen, número, año, página y el DOI o el URL. Tengo por acá una pregunta. Dice, cita abreviada es la cita que se pone en el pie de página. No, la cita completa y la cita abreviada, las dos se ponen al pie de página. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La primera vez que yo vaya a citar un documento, siempre esa cita debe ser completa. Si yo vuelvo a citar ese documento, ¿verdad? O ese mismo autor con ese mismo documento, yo en las citas posteriores a esa cita completa ya las puedo abreviar. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, si en la escuela dicen, no, siempre coloquen la cita completa, entonces ustedes tendrían que colocar la cita completa. Más el manual dice que la primera cita sí debe ir completa, ¿verdad? La primera vez que yo vaya a citar un documento o un autor, siempre debe ir completa, y las citas posteriores pueden ser abreviadas. Esa es digamos, la diferencia. Por eso se pone la cita completa y la cita abreviada, porque sí se usa mucho la cita abreviada. Inclusive el manual lo aconseja, ¿verdad? Por motivos de espacio, ¿verdad? Para que las citas no nos consuman mucho espacio de la hoja, y hasta por estética también, ¿verdad? Entonces, al abreviar las citas, pues nos ganamos bastante espacio, y también ese espacio lo podemos aprovechar para nosotros desarrollar nuestra, nuestra escritura y nuestra redacción. En cuanto a publicaciones de periódicos, entonces vamos a colocar las citas completas con nombre, apellido, título del artículo, entre comillas, título del periódico. Este título del periódico debe ir en letra cursiva, muy importante. Fecha, acceso de fecha y la dirección electrónica si tenemos, ¿verdad? O si es una consulta electrónica de algún periódico, ahora que hay muchos que usan esta metodología. En la cita abreviada vamos a colocar el apellido, entre comillas, el título del artículo, y si tenemos la página, colocamos la página. Si no, entonces, pues no, también se puede hacer. En la bibliografía, apellido, coma, nombre, título del artículo, entre comillas, título del periódico, fecha, acceso de la fecha y la dirección electrónica. Es muy importante, esta fecha es la del periódico como tal, y este acceso de fecha es cuando yo ingresé a ver la noticia, ¿verdad? El día que yo la tomé. Si es de un sitio web, entonces la cita completa la vamos a colocar de la siguiente manera, entre comillas, vamos a poner el título del contenido, coma, nombre del dueño o el nombre de la página, ¿verdad? El nombre general, coma, acceso, el día, el mes y el año, y la dirección URL. Entonces, es sencilla, ¿verdad? Normalmente en estas no se abrevia las citas, y la bibliografía se pondría de la siguiente manera: o colocamos el nombre del dueño o el nombre de la página como tal, el título del contenido, entre comillas, punto, acceso, el día, el mes y el año, coma, y la dirección electrónica.
Yo no sé si de esta parte tienen alguna consulta, alguna duda. Acá son, bueno, estos son los ejemplos que yo traigo para posteriormente continuar con el otro estilo de citación que tiene el manual Chicago Deusto. Entonces, no sé si hay alguna duda o consulta. En el chat no hay nada y creo que todo bien. Ok, bueno, entonces vamos a continuar con el otro estilo de citación que nos presenta el manual. En realidad, pues desconozco cuál usan en la escuela ustedes, si es autor fecha, ¿verdad? O autor año, o el que acabamos de ver, que es notas bibliografía. Entonces, bueno, el que le soliciten, acá están los dos panoramas, ¿verdad? Con sus ejemplos. Y bueno, el autor año es propio del capítulo 15 del manual Chicago Deusto. Y pues es tal vez, no sé, más sencillo, podría decirlo, o no más sencillo, sino es diferente, ¿verdad? Inclusive podríamos decir que se parece un poco a lo que estamos acostumbrados a ver de APA, o más bien APA se parece a lo que es Chicago, ¿verdad? Porque Chicago es primero que APA. Entonces podríamos decir que APA se parece a Chicago. Y APA tomó un poco de referencia, me parece a mí, este estilo de citación. Entonces, en Chicago Deusto se llama autor año y consta nada más de una cita entre paréntesis, ya sea cita corta o larga, ya lo vamos a ver, y una lista de referencias que acá sí es obligatorio. La cita de referencias es obligatoria. Si lo tomamos o hacemos la comparación con el estilo pasado, ¿verdad? Que la bibliografía era opcional. Bueno, acá no es opcional, sí es obligatoria. Y va a tener solamente estos dos elementos. Unas citas entre paréntesis en la redacción del documento y una lista de referencias al final del documento. Nada más como para refrescar lo que eran las citas textuales, ¿verdad? Entonces podríamos mencionar que en la cita corta son 5 líneas completas o 100 palabras. Son 5 o menos líneas, ¿verdad? Entonces ya ahí sería una cita corta que va insertada en el texto, se coloca entre comillas. Y si una cita tiene 6 o más líneas, entonces lo colocamos en un párrafo separado con un margen al lado izquierdo de 2 centímetros aproximadamente y no tiene comillas. Entonces ya eso sería una cita larga. Las citas textuales y las listas de referencias dice que, bueno, las fuentes mencionadas en el texto se colocan entre paréntesis por apellido del autor, la fecha de publicación y la página u otro localizador, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Vieras que este estilo, ellos no toman como obligatorio el número de páginas. Sin embargo, pues también mi recomendación es siempre colocarla, ¿verdad? Por eso yo la pongo acá. Pero sí es opcional, el manual lo pone como opcional. Sin embargo, bueno, me parece que es mejor ponerla. Estos son diferentes ejemplos de cómo sería una cita, ¿verdad? Con este estilo. Entonces, por ejemplo, sería el apellido del autor, el año, vean que no hay ningún punto acá o alguna coma, ¿verdad? Sino que se pone tal cual está, ¿verdad? Apellido, año, coma y el número de página. Aquí podría ser, en lugar de número de página, bueno, podría ser el tiempo de algún video, ¿verdad? O bien podría decir que sea el volumen 2, ¿verdad? Algo un poco más grande. En fin, ¿verdad? Nos da diferentes opciones. Los datos completos aparecen en la lista de referencias, ¿verdad? Porque, bueno, en las citas solamente van a aparecer estos 3 datos y ya en la lista de referencias u obras citadas, como ellos lo llaman, ¿verdad? Referencias u obras citadas, cualquiera de los dos, ya ahí sí van a aparecer todos los demás datos, los datos completos, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, para que la persona lectora pues tenga la referencia exacta de donde nosotros estamos tomando esas ideas.
Dice que el ejemplo de cita en el texto, acá solamente hice un ejemplo de cita corta, donde vemos que está inserta en el texto, ponemos comillas, cerramos comillas e inmediatamente después ponemos entre paréntesis el apellido, la fecha, apellido del autor, fecha, coma y el número de página o de páginas, ¿verdad? Cierro paréntesis y ponemos el punto. Para la paráfrasis, entonces omitimos las comillas solamente, ¿verdad? Pero todo lo demás es igual. En cuanto al ejemplo de una entrada en la lista de referencias, dice que la lista de referencias, las entradas se ordenan alfabéticamente por autor. Primero el apellido, debe mantenerse una sangría francesa, tal y como lo vemos acá en el ejemplo, en la imagen. Los elementos se separan mediante puntos, ¿verdad? Y más o menos esta sería la estructura general, ¿verdad? Apellido, coma, nombre, punto, año, título del documento en letra cursiva y los datos de publicación, con un ejemplo acá que tenemos. Y más o menos este es como quedaría la lista, ¿verdad? Es el ejemplo donde vamos a poner referencias y en orden alfabético todas nuestras obras citadas. Y ahora vamos a ver un poco más lo que son los ejemplos. Entonces, libro de autor único. Vamos a colocar en la cita apellido, año, coma, páginas, quedando de esta forma. En la referencia pondríamos apellido, coma, nombre, punto, año, punto, título del libro en letra cursiva, punto, lugar, dos puntos, la editorial y cierro con un punto. Esa sería la forma de citar y de realizar una referencia para un libro de un autor. Cuando tengo algún documento o algún libro, en este caso de 2 o 3 autores, lo pondría de la siguiente manera, ¿verdad? Apellido del primer autor, coma, apellido del segundo autor y apellido del tercer autor, año, páginas y listo, ¿verdad? Esa sería la cita. En cuanto a la referencia, pondría apellido, coma, nombre del primer autor, le doy vuelta. Y aquí quedaría nombre, apellido del segundo autor, nombre, apellido del tercer autor, año, título en letra cursiva, lugar, dos puntos, editorial y cerramos con el punto. Con libros que tengan 4 o más autores, entonces en la cita voy a colocar el apellido del primer autor e inmediatamente coloco et al, punto, año, coma y las páginas. Cierro el paréntesis de la cita y en la lista de referencias voy a colocar apellido, coma, nombre del primer autor, coma, nombre, apellido del segundo autor, coma, nombre, apellido del tercer autor. Bueno, tengo que colocar todos. Punto, año, título del libro, lugar y editorial. Ya en las citas, en las referencias, perdón, sí va todo todos los datos, ¿verdad? Los datos respectivos. Entonces, por eso es que sí es necesaria realizar la lista de referencia, ¿verdad? Porque solamente con la cita, pues no voy a llegarle al documento que yo estoy acudiendo, ¿verdad? A tomar la idea. Acá tenemos un libro con editor o traductor, ¿verdad? O también compilador en lugar de autor. Entonces voy a poner apellido, año y la página. Y en la referencia voy a poner apellido, coma, nombre y de forma abreviada voy a colocar qué es, si es un editor o si fuese algún traductor o un compilador. Lo pongo de forma abreviada, punto. Continuamos con el año, título del libro en letra cursiva, punto, lugar y editorial. Para el capítulo de un libro, la cita vamos a colocar apellido, año, ¿verdad? Y aquí, bueno, yo omití la página, pero podemos colocar la página exactamente donde yo tomé la cita. La referencia sería apellido, nombre del primer autor o del autor del capítulo. Año, otra vez se me olvidó la palabra, entre comillas, título del capítulo, punto,
colocamos en, y a continuación vamos a poner en letra cursiva el título del libro, editado por, muy importante esto, nombre, apellido del editor, páginas, lugar y editorial. Y bueno, acá tenemos el ejemplo. Cuando tenemos un artículo de revista impresa, entonces vamos a colocar entre paréntesis la cita, ¿verdad? Apellido, año, coma, páginas. Y para la referencia, apellido, coma, nombre, año, entre, ya se me olvidó el nombre otra vez. Bueno, vamos a colocar el título del artículo, el título de la revista que debe ir en letra cursiva, volumen, número, páginas. Esto es muy similar a la bibliografía de lo que vimos en la primera parte de esta presentación, ¿verdad? En sí, pues va a tener todos los datos para yo poder localizar el documento. Entonces, básicamente es lo mismo, ahí cambiamos de lugar uno que otro dato, pero es básicamente lo mismo. Para los artículos en línea, bueno, vamos a colocar apellido, año, páginas, para lo que es las citas, ¿verdad? Con su respectivo ejemplo. Para las referencias, voy a colocar apellido, coma, nombre, año, título del artículo, título de la revista, el volumen y número, las páginas y el DOI. Si no tengo el DOI, entonces coloco el URL o el enlace al documento. Es muy importante. Para materiales audiovisuales, entonces en la cita voy a poner entre paréntesis apellido, coma, año, y en la referencia nombre, apellido, año, título de la obra, donde se presentó o si es parte de alguna obra, ¿verdad? O de algo mayor, la fecha de publicación, el formato, muy importante, ¿verdad? Esto puede variar, y el DOI en caso de ser digital. Si no tenemos el DOI, pues no pasa nada, o si tenemos el URL, entonces nada más copiamos el enlace y lo pegamos acá después del formato. Y bueno, eso es todo, ¿verdad? Lo que tengo yo lo del manual de Chicago, más ahorita yo les voy a dar una recomendación también, es una opción más que ustedes tienen y que el sistema de bibliotecas brinda, que, bueno, a través de charlas, ¿verdad? Ya sean de forma individual, grupal o, ¿verdad? O algo como esto, ¿verdad? Y la opción es utilizar los gestores de referencia. Los gestores de referencia, pues prácticamente con ellos podemos hacer nuestras propias bibliotecas, ir guardando los documentos de nuestro interés, ¿verdad? Para nuestros trabajos, podemos organizarlos, administrarlos y bueno, y en sí, ¿qué es lo que hacen los gestores de referencia? Realizan citas y las referencias, inclusive, bueno, las notas al pie de página de forma automática. Entonces, llegan a ser un gran soporte, ¿verdad? Para realizar este tipo de trabajos y poder colocar nuestras citas y referencias de forma correcta. Entonces, desde el sistema de bibliotecas podemos trabajar con 4 gestores diferentes: EndNote, Mendeley, RedWord y Zotero. Esos son los 4 con los que nosotros trabajamos. Y pues nada, ¿verdad? Ustedes pueden solicitar más información de estos estilos o estas herramientas en cualquiera de las bibliotecas del CIPTI. Y pues nosotros les vamos a ayudar también. O bien, si tienen alguna duda, consulta específica de los manuales, ¿verdad? En este caso de Chicago de Houston, pues pueden acercarse a la biblioteca Carlos Monjalfaro o cualquier otra biblioteca del CIPTI y nosotros les vamos a ayudar. Yo no sé si tienen alguna consulta o duda general. De mi parte, pues eso sería. Yo no sé si, profesora Marcela, si hay consultas. Gracias, Rolando, por la charla, el tiempo que se acopló excelentemente bien. Quiero agradecerle la participación y la claridad con que desarrollaste este tema. Yo creo que cada vez, bueno,
cada revista, cada editora tiene sus propias políticas de publicación y entre ellas son los formatos de referencia. Cada vez en ciertas áreas de investigación hay revistas que se acercan a solicitar este sistema de citación. Y volando rápidamente ampliar de cómo las estudiantes y las personas editoras pueden hacer o solicitar asesoría para este tipo de gestores que brinda la biblioteca. Sí, bueno, pueden hacerlo presencialmente, pueden venir a solicitar, ¿verdad? Una charla. O bien pueden realizarlo, vamos a ver si puedo dejar de compartir para, vamos a ver, voy a compartir la página del CIFDI para que ustedes también tengan la otra opción, ¿verdad? Una sería de forma presencial y la otra es utilizar los servicios de referencia virtual. Entonces, siempre acá en la página del CIFDI, cifdi.ucr.ac.cr, de acá buscamos lo que son servicios, vamos a referencia virtual y aquí hay diferentes servicios, ¿verdad? Como tal. Dentro de esos podríamos solicitar capacitaciones en el uso de bases de datos y otros servicios, ¿verdad? O productos. Entonces, es un formulario súper sencillo. De esta forma, acá ustedes pueden solicitar charlas, como mencioné, de forma individual o grupal, ¿verdad? No hay ningún problema. Aquí ustedes colocarían, mire, me interesa, no sé, utilizar el gestor de referencia Zotero o Mendeley, ¿verdad? O el que ustedes gusten. Ustedes me pueden brindar una capacitación. Entonces, claro, nosotros agendamos la cita, ¿verdad? De todo lo que ustedes ahí soliciten. Inclusive podrían ser algo más amplio, ¿verdad? Servicios, productos, herramientas, bases de datos, OPAC, ¿verdad? O el gestor de referencia, lo que ustedes quieran. Y lo pueden hacer desde esta parte. Entonces, página del CIFDI, servicios, referencia virtual y capacitación en el uso de bases de datos y otros servicios y productos. Ok, listo. Agradecerte a Rolando y al sistema de bibliotecas, a ustedes, chicas, que participaron en esta presentación y esta charla, y a la gente que va a observar eh, la grabación en la página web. Un saludo y que tengan buenas tardes. Hasta luego, chao. Hasta luego.